Buenas a todos, el día de hoy analizaremos más en detalle la doctrina de la dhimmitud en el Islam. La tercera opción, el Islam o la muerte. Mohammed se volvió y lo reprendió, diciendo: "Me escucharán, oh Quraysh, por aquel que sostiene mi vida en su mano, les traigo matanza". Citando a Ibn Ishaq, es lo que nos dice Mark Durie al respecto. Así que analicemos el libro de Mark Durie de la tercera opción o la tercera elección: Islam, dhimmitud y libertad. Dado que la yihad implica matar y derramar la sangre de hombres, Alá indicó que estos hombres, es decir los politeístas, están cometiendo inferioridad en Alá, asociándoles con él la adoración y obstaculizándoles su camino, y esto es un mal mucho mayor y más desastroso que matar. Entendido de esta manera, la frase fitna es peor que el asesinato se convirtió en un mandato universal para luchar y matar a todos los infieles que rechazaran el mensaje de Mahoma, ya sea que estuvieran interfiriendo con los musulmanes o no, meramente que los incrédulos cometieran incredulidad, como dicen Ibn Kathir, era un mal mayor que merecía que los asesinaran. Aquí podemos ver la expansión en el mapa de los califatos ortodoxos, el califato omeya, los abasídas, y creo que esos son todos. Ahí pueden ver el mapa de cómo se fue expandiendo a través de la violencia. También recordemos en Sahih al-Bukhari, donde dice: "Nuestro profeta, el mensajero de nuestro Señor, nos ha ordenado luchar contra ustedes hasta que adoren a Alá y paguen la yizia, es decir, el tributo". Entonces, claro, está el mandato de la yihad, que es la de hacer la guerra por Alá, la guerra santa, tratar de expandir el Islam. O en Sahih Muslim 22, se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que testifique que no hay más que Dios que Alá y que Mohammed es el mensajero de Alá. El notable anuncio de que la tierra pertenece a Alá y a su apóstol expresaba un principio que se convirtió en fundamental para las teologías de la yihad. Si toda autoridad terrenal que no se somete al Islam es una autoridad usurpada, entonces toda guerra que busca arrebatar el control de las autoridades impías es de naturaleza defensiva, tomando propiedad que legítimamente pertenece al Islam. Así, toda guerra islámica contra los incrédulos es defensiva y la tierra y el botín tomados en la yihad son liberados en lugar de los conquistados. El califa Umar, según la historia de Al-Tabari, se refiere repetidamente a la captura de tierras y botín en tales términos. La campaña de Khaybar comenzó con el escenario de dos opciones: convertirse o morir. Sin embargo, cuando los musulmanes derrotaron a los judíos en Khaybar, se negoció la tercera opción: la rendición condicional. Así los judíos se convirtieron en los primeros dhimis. Para el dhimmi, el pago anual de la yizia era una poderosa y pública expresión simbólica de la conexión entre la yihad y la dhimmitud, que fijaba el horizonte del mundo del dhimmi. Aunque el ritual variaba en sus características específicas, su carácter esencial era una representación de una decapitación, en la que uno de los rasgos recurrentes era un golpe en el cuello del dhimmi, justo en el momento en que hacía su pago. Herir los cuellos de los enemigos de Alá significa en el Corán matarlos, ya sea mediante la decapitación o cortándoles la garganta. Este era el método preferido para poner fin a la vida de los enemigos musulmanes en la época de Mahoma. Los enemigos no musulmanes. A continuación se muestra una tabla que reporta cuentas distintas del pago de la yizia, tanto de fuentes musulmanas como no musulmanas, hasta finales del siglo XIX. Incluidas aquellas ya mencionadas, todas estas se refieren a algún tipo de golpe o interferencia en el cuello o la cabeza. Y aquí tenemos alrededor de, creo que 20. Bueno, pausan el video y lo pueden leer para no citarlas todas al ser tan variadas. Estas referencias indican que durante más de un milenio después de la conquista islámica inicial y en localidades ampliamente dispersas en todo el mundo islámico, continuaron existiendo rituales humillantes que implicaban la representación ritual de una decapitación. Para demostrar que la yizia era una compensación por la cabeza del dhimmi, el procedimiento representa así 14 siglos de derrota ritualizada, de humillación ritualizada. El famoso Pacto de Umar enumera algunas de las condiciones que se impondrían a las comunidades dhimmi. Ibn Kathir explicó el significado de estas condiciones.
pagar la yizia es un signo de degradación. Allah dijo, hasta que paguen la yizia, y si no eligen abrazar el Islam con sumisión voluntaria en derrota y sumisión sintiéndose humillados, deshonrados, humillados y menospreciados. Por lo tanto, a los musulmanes no se les permite honrar a la gente de la dhimma o elevarlos por encima de los musulmanes porque son miserables, deshonrados y humillados. Al igual que restricciones sobre el culto y la práctica de la fe. No se podían construir nuevas iglesias después de la conquista, no se podían reparar iglesias dañadas, se prohibía a los dhimis cualquier exhibición pública de su religión, nada de cruces, de procesiones fúnebres, campanas, cantos en voz alta, etc. Se prohibía a los dhimis imprimir o vender libros cristianos. Bajo el Islam, cualquier musulmán que se convierta al cristianismo o al judaísmo estaba sujeto a la pena de muerte. Las conversiones entre religiones estaban prohibidas. Si alguien cambia de religión, debe ser al Islam. Está prohibido intentar convertir a un musulmán de su fe. Está prohibido para una mujer musulmana casarse o tener algún tipo de relación con un hombre cristiano o judío. La sangre de un musulmán no era igual a la sangre de un dhimmi. Así, por ejemplo, aunque el asesinato de un musulmán se castigaba con pena de muerte, la ley sharia establecía que ningún musulmán podría ser condenado a muerte por matar a un no musulmán. A los dhimmis se les prohibía enseñar a sus hijos el Corán o enseñar sobre el Islam, se les prohibía criticar a Mahoma, y no se les permitía ocupar cargos públicos ni ejercer autoridad sobre los musulmanes. El Qadi o el Ahmad Talib del siglo IX obligó a los dhimis judíos y cristianos a llevar sobre su hombro un parche de tela blanca que llevaba la imagen de un mono para los judíos y un cerdo para los cristianos, y a clavar en sus puertas una tabla con el signo de un mono, que es una referencia al Corán 165. Esto es importante, pues recordemos que la insignia que ponían los nacional socialistas, digámosle, a la Alemania de los 40, se origina acá. Este es el contexto del origen de las bandas que les ponían. Muy bien, pero ¿qué pasaba cuando se violaban el pacto de dhimmitud? Bueno, cuando se violaba el pacto de los dhimis, entonces y ya no perdían básicamente su derecho a vivir, que era lo que los mantenía con vida. ¿Y qué escenarios históricos de esta violación al pacto, de esta violación al contrato? Bueno, tenemos la masacre de Granada. Un judío llamado Samuel ibn Dagrira ganó la confianza de los gobernantes musulmanes y le fue otorgado poder político en Granada. Más tarde, el hijo de Samuel, Joseph, también ocupó posiciones de gran honor y responsabilidad. El jurista musulmán Abu Nishar compuso versos dirigidos al rey berber Badis que representan vívidamente la convicción musulmana de los musulmanes. Deben ocupar un lugar superior al de los dhimis, quienes deben soportar un estado de humillación. Acerca del gobernante musulmán de Granada, Abu Nishar escribió que ha elegido un infiel como secretario, cuando pudo haber elegido un creyente. A causa de él, los judíos se han hecho grandes, orgullosos y arrogantes. Ellos, que estaban entre lo más bajo, han obtenido sus deseos y alcanzado lo máximo. Y esto sucedió de repente, antes de que nos diéramos cuenta. ¿Y cuántos musulmanes obedecen humildemente al simio más vil entre los malhechores? Y esto no sucedió por sus propios esfuerzos, sino por uno de nuestro propio pueblo que se alzó como cómplice. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cómo abordarlos siguiendo el ejemplo de líderes dignos y piadosos? Devuélvelos a donde pertenecen y redúcelo a lo más bajo de lo bajo. Vuelve tus ojos hacia otros países. Encontrarás que los judíos son perros marginados. ¿Por qué tú has de ser diferente? Y cuando en toda la tierra se le manifieste lejos, ellos se visten con las mejores ropas, mientras que tú te vistes con las peores. Sin embargo, ¿cómo se puede confiar en traidores? No consideres una falta de fe matarlos. La ruptura de fe sería dejarles seguir con vida. Esto causó la matanza de 4.000 personas. Basado en el precedente de la Sunna de Mahoma, un retorno a las condiciones de la yihad resultaría en una masacre de hombres dhimmi, saqueo de propiedades y toma de esposas e hijas. Bajo las circunstancias de una violación del pacto de dhimma, estas acciones serían consideradas como legítimas. Por lo tanto, las leyes de la yihad daban permiso a los musulmanes para considerar a los dhimmis y sus propiedades como halal.
libres de ser saqueadas, esclavizadas, violadas y asesinadas. También está la masacre de los caballeros serbios de 1804, una histórica masacre de líderes serbios conocidos como la masacre de los caballeros serbios, que fue llevado por los yenízaros otomanos el 4 de febrero de 1804. Este evento desencadenó una revuelta contra el dominio turco que llevó a la emancipación de Serbia. O en Damasco en 1860. Más de 5.000 cristianos fueron masacrados en Damasco en 1860 como consecuencia de la abolición oficial por parte de los otomanos de las leyes dhimmi. El sentimiento musulmán local en Damasco, incitado por prédicas desde las mezquitas, era que, dado que los cristianos ya no actuaban sumisamente como deberían, habían perdido cualquier derecho de protección. Lo que siguió fueron procedimientos clásicos de la guerra yihadista: saqueos, masacres, violaciones y secuestros de mujeres y de niños. Pero el caso más popular, y el cual tiene un video en el canal, es el genocidio armenio. La represalia antidhimmi más atroz en la historia reciente fue el genocidio de los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Tras la masacre de cientos de miles en la década de 1890, fue la aspiración de los armenios por un trato igualitario y el rechazo final de la dhimmi. Muchos historiadores y organizaciones internacionales, incluyendo el Instituto Nacional Armenio, estiman que la cifra de muertos pueden ser de 1,5 millones o más. Y recordemos que Adolf Hitler fue quien dijo: después de todo, ¿quién habla hoy de la aniquilación de los armenios? Recordemos que el genocidio armenio inspiró históricamente al Holocausto. Así de atroz fue el genocidio armenio. Y también es importante valerse de la opinión de Maimónides respecto a las condiciones dhimmi. Pero el desagrado de Maimónides hacia los árabes musulmanes podría haber sido mayor que su aversión hacia los cristianos. En su epístola a Yemen llamó a Mahoma el maniático y recordó a los judíos que a causa del gran número de nuestros pecados, Dios nos ha arrojado en medio de este pueblo, los árabes, quienes nos han perseguido severamente y han promulgado leyes perjudiciales y discriminatorias contra nosotros, como Dios nos ha advertido. Nuestros enemigos mismos nos juzgarán, dice en Deuteronomio. Nunca una nación nos molestó, degradó, rebajó y odió tanto como ellos. Durante los siglos XIX y XX, las leyes de la dhimmi fueron progresivamente dejadas de lado en la mayor parte del mundo, bajo presión de las grandes potencias europeas. Durante el siglo XIX, los turcos llevaron a cabo reformas para establecer la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley. Los británicos pusieron fin al dominio musulmán mogol y a la dhimmitud hindú en la India de 1857. Los griegos, búlgaros, rumanos, serbios y húngaros lucharon por su libertad con diversos grados de éxitos. La fundación del Estado de Israel fue otra manifestación política, periodo de liberación, proporcionando refugio para cientos de miles de judíos dhimmi que abandonaron la casa del Islam, abandonando las tierras donde habían vivido durante miles de años, como Egipto, Irán, Marruecos, Turquía, Afganistán y Yemen.